Por eso se hizo relevante que publicaran este otro reportaje que ya veíamos en pantalla adelante con un miembro de esta red, una persona que aparece en los chats revelados en el caso Hermosilla como un activo, una figura activa dentro de la red de Hermosilla. ¿Quién es el nuevo embajador de Chile en Israel, Gabriel Saliasnik, dentro de este ecosistema? Gabriel Salasnik es un abogado que se hizo muy cercano a Luis Hermosilla, sobre todo a partir del estallido social de 2019. Salasnik, abogado penalista, profesor de la Universidad de Chile, expresidente de la comunidad judía, trabajó con Nurieldin Hermosilla, el padre de Luis, hace muchos años, y se hizo muy cercano a Nurieldin, pero luego del estallido social, cuando Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, Salasnik se hizo muy cercano a él también, ¿no? Nosotros, en un extenso reportaje que preparamos durante mucho tiempo, chequeando cada uno de los antecedentes, contamos qué es lo que hay en el chat entre ambos. Y la verdad es que había mucho. Partiendo lo más delicado, creo yo, tiene que ver con la participación también de Gabriel Saliasnik en estos nombramientos indebidos en el Poder Judicial, ¿no? De hecho, Saliasnik también participa en las gestiones para que Verónica Sabaj pueda llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago, junto a Luis Hermosilla, ¿no? Y varios otros nombramientos más. Y incluso en los chats queda claro que Saliasnik, además, luego de lograr que los ministros de su preferencia o los jueces terminen instalados en los cargos oficiales del Poder Judicial, Saliasnik solicita favores explícitamente a Hermosilla, ¿no? Le dice, ayúdame con esta jueza porque necesito, por ejemplo, que se mantenga una prisión preventiva en un caso que él estaba defendiendo a una empresa. En otra ocasión pide que un juez que estaba causando problemas para su interés en el caso Cascada, un juez que había denunciado que existían conversaciones indebidas entre las defensas en las que participaba Saliasnik con otra de las juezas. Recordemos caso Cascada, acá hablamos de las grandes empresas, ¿no? Caso Cascada es un caso que la Fiscalía investigó eventuales triangulaciones de plata y venta de acciones irregulares de SQM con las sociedades que la controlan, ¿no? Vinculada al señor Julio Ponce Lerú. Cuando eso pasó, Saliasnik le pide a Hermosilla que le ayude con los jueces para que pasen al pleno y sancionen al juez que había denunciado esta situación irregular. Eso para mí es lo más grave, ¿no? Donde el señor Saliasnik, abogado penalista, uno de los abogados más caros de la plaza, y tú lo decías, acaba de ser nombrado embajador en Israel, participaba en estas prácticas que son irregulares y prácticas de corrupción, derechamente. Donde le dice Saliasnik a Hermosilla, me darías un empujón con la Lily Neyton para que pasen a juez Soto a pleno. Esas eran algunas de las conversaciones que buscaba, que muestra también de estas prácticas de Gabriel Saliasnik, debió haber sido recurrente, o cuál era el objetivo de un juez y no otro. Siempre lo decimos, lo que queda en los WhatsApp es solo lo que quedó registrado en el chat de Luis Hermosilla, ¿no? Estos abogados se reunían presencialmente, se coordinaban a través de llamadas telefónicas de las que no tenemos registro, y también en varios casos a través de otros sistemas de mensajería como Telegram, ¿no? Las pistas que tenemos en el WhatsApp y lo que nosotros pudimos reconstruir, por ejemplo, en lo que tú mencionas, José Miguel, tiene que ver con la jueza Lilian Leighton, actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que también llegó a su cargo gracias a, no solo, pero también gracias a gestiones del señor Luis Hermosilla y el señor Gabriel Saliasnik, ¿no? Es un muy buen ejemplo de cómo Saliasnik participó en el nombramiento, impulsó el nombramiento de una ministra de un alto tribunal chileno y luego a través del señor Hermosilla pide gestiones directas, favores a esa jueza, ¿no? Nosotros, según lo que pudimos mirar, esa jueza no devolvió ese favor, ¿no? Pero nos parece relevante que al menos la intención del penalista fue bien explícita en eso. Y respecto a esta defensa de autoridades y gastos reservados, la parte del reportaje que aborda la defensa de Mario Rosas y Jaime Mañalich, Saliasnik se escribe, y es el título del reportaje, ¿a quién le puedo pedir gastos reservados? El pro bono me está saliendo caro, estaba defendiendo gratis y estaba exigiendo algún tipo de pago. ¿Qué evidencia tenemos de si se hicieron? Cuéntanos un poco de este detalle con el que titularon el reportaje. Sí, ahí se refería a la defensa pro bono, es decir, gratuita, que hizo el exministro Jaime Mañalich durante la pandemia, ¿no? Yo les contaba al inicio que Saliasnik y Hermosilla se hacen muy cercanos durante el estallido social. Nosotros, hay un subtítulo también de aquello en el reportaje. Saliasnik estaba muy enojado, se radicaliza mucho. A partir del estallido social, comenta con Hermosilla que estaba en riesgo la democracia en Chile. Hace propuestas bien duras. Dos veces le dice Hermosilla que lo que hay que hacer es cortar el internet a la población, como hacían algunos regímenes autoritarios cuando enfrentaban protestas masivas. En otra ocasión pregunta si hay informes de inteligencia sobre líderes políticos de izquierda como Daniel Jadwe o el entonces diputado Hugo Gutiérrez.
En otra ocasión pide teléfonos de estos mismos dirigentes y otros dirigentes sociales, no sabemos con qué objetivo. Le dice a Hermosilla que hay que intervenirle los teléfonos, que hay que hacerle seguimiento, etc. ¿No? Estaba bien radicalizado, como les decía yo. Ahí se hacen muy cercanos y Saliasnik comienza a colaborar con el gobierno. Es parte de los abogados, 4 o 5 abogados penalistas que se supone que pro bono comienzan a ayudar al gobierno en pleno estallido social para sostenerlo, ¿no? En la presentación de querellas contra quienes eran acusados de usar la violencia en las marchas, pero también defendiendo autoridades. Y ahí aparece lo más interesante. A Jaime Mañalich en pandemia lo defiende gratis, pero no fue el caso de Mario Rosa. Mario Rosa era el entonces general director de Carabineros, el máximo jefe de la policía uniformada, y estaba imputado por violación a los derechos humanos en múltiples causas, por las querellas que se presentaron, ¿no? Durante el estallido social. Sabíamos que Saliasnik había sido su abogado defensor. Lo que no sabíamos y que aparece en los chats es que esos pagos se gestionaron por autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. En los chats se señala que en esas gestiones para pagar los honorarios de Saliasnik, que defendió a Rosa, participa el mismo Andrés Chadwick, que era coimputado de Rosa en esas causas, y también un personaje nuevo que a nosotros nos sorprendió bastante, Loreto Silva, ex ministra de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y en ese momento era presidenta del directorio de ENAP. Los chats revelan que ella tuvo un rol clave en conseguir estos honorarios para pagar la defensa del señor Saliasnik, ¿no? Y eso llama mucho la atención. ¿Por qué Loreto Silva cumplía ese rol? Nosotros intentamos conversar con ella, le escribimos a su WhatsApp, a su correo electrónico y no obtuvimos respuesta, pero queda ahí la duda instalada, ¿no? Y eso es complejo, porque en el fondo el gobierno, o entonces autoridades de gobierno, gestionan estos pagos a Saliasnik para pagar la defensa de Rosa. Y muchos abogados nos decían que eso es complejo, puede haber una incompatibilidad de defensas, ¿no? Porque Rosas era coimputado con Chadwick, entonces eventualmente lo que dijera o no dijera Rosa podía profundizar la causa contra Andrés Chadwick o salvarlo, ¿no? Podía ser una especie de tapón. Gabriel Saliasnik, abogado conocido de la plaza, ha estado involucrado en una serie de juicios que lo hacen uno de los favoritos de la derecha, Iván Moreira, caso Spinac, caso lucro de las universidades, hasta Alberto Fujimori. ¿Qué nos dice la presencia de Saliasnik hoy día en la embajada de Israel, del reporteo que hiciste para crear este perfil? ¿Qué te dice de este personaje? ¿Qué podemos conversar de él? O sea, Gabriel Saliasnik fue presidente de la comunidad judía, él siempre ha tenido una postura muy clara en defensa de los intereses de Israel. A nadie podría extrañarle, ¿no? Es una persona muy dura respecto a esa defensa y tiene una opinión muy, muy crítica y siempre la ha expresado así. Es columnista en distintos medios de comunicación, suele dar entrevistas, le gusta mucho lo mediático, habla con directores de medios de comunicación, tiene una relación bien fluida ahí también. Y es muy crítica con el pueblo palestino, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el chat con Hermosilla, que es un chat muy extenso que va desde 2016 hasta 2023, cuando a Hermosilla le incautan su equipo celular, hasta ahí llegan los registros de chats que nosotros al menos tuvimos a la vista, en muchas ocasiones él habla de armar ofensivas o avanzar contra Daniel Jadwe, ¿no? Ex alcalde de Recoleta y un dirigente muy visible de la comunidad palestina en Chile. Entonces no es extraño, estaba bien anunciado, no se había dicho que lo iban a nombrar embajador en Israel. El punto es el cuestionamiento que queda es por su participación en estas tramas de nombramientos irregulares en el Poder Judicial, ¿no? Y sus posturas respecto a cómo reprimir las protestas en el estallido social, o la trama respecto a estos pagos por su defensa de Mario Rosa. Nosotros hablamos con Gabriel Saliasnik, él descartó que el pago de la defensa de Rosa se haya hecho con fondos reservados o con fondos de algún organismo público, pero dijo que por secreto profesional no podía revelar quién ni cuánto se le había pagado por la defensa del señor Rosa, ¿no? Porque en el reportaje nosotros también contamos que después durante 2 meses que dura un tira y afloja, una negociación de la que hablan Saliasnik y Hermosilla para fijar esos honorarios, cuando termina esa discusión nosotros encontramos en una notaría de Santiago que el señor Saliasnik asume, él y su estudio, la defensa de ENAP en un litigio internacional por varias decenas de millones de dólares, ese litigio internacional. No sabemos cuánto cobró él, ¿no? Pero ese contrato con ENAP, que era presidido por ¿quién? Por Loreto Silva, que dijimos ya que cumplió un rol relevante en esta negociación, ¿no? Entonces, esos tiempos llaman la atención, ¿no? Que termina la negociación y se firma esta representación de ENAP, queda ahí pendiente. Nosotros no pudimos averiguar finalmente cómo
se le pagó al señor Zaliasnik? ¿Quién puso esos recursos y de cuánto fue el monto?